Al contador Marcelo Bondoni, quien es el presidente de la Comisión de Economía, Producción y Finanzas Públicas del Comité de la UCR, en donde, bueno, afirma, sostiene e incluso prueba que el índice de inflación durante la gestión de Alberto Fernández ha llegado a un 1000% en 4 años, obviamente que es una cifra que verdaderamente alarma, ¿no? Marcelo, buenas tardes, te saludo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Y sí, así es, la verdad que son números que preocupan. Nosotros desde la comisión del Comité de la UCR Bragado de Economía trabajamos permanentemente con este tipo de indicadores, de temas macroeconómicos y microeconómicos, ¿no? De la economía real y de la economía así más a nivel macro. Y este dato del 1000% en 4 años que deja el kirchnerismo, la verdad que es algo muy significativo. Sin lugar a dudas que es significativo por la cuestión de, bueno, se traslada esto a los salarios que han percibido los trabajadores en relación a los aumentos que ha habido también en estos últimos 4 años. ¿Alcanza el salario a ese 1000% de índice de inflación que ha dejado los 4 años del gobierno de Alberto Fernández? ¿O nuevamente se repite la historia como siempre los trabajadores quedan por detrás de ese índice? Claramente no, perdón que me adelanté, claramente no. Por supuesto, siempre hay paritarias y gremios que tengan mayor incidencia y mayor cercanía con los distintos gobiernos y el que está bajo alguna paritaria significativa, por ahí lo pudo llegar a empadrar, a acompañar, pero la gran mayoría, además que convengamos que en Argentina más del 40% está en la informalidad. Entonces la persona que tiene un salario informal, que está en la marginalidad o en la informalidad, no tiene paritarias, no tiene quien lo defienda, quien lo acompañe. Así que no solamente muchos sindicatos no llegaron a cubrir la inflación, sino que el que está en la informalidad es el que paga este ajuste, porque básicamente, también lo hablábamos en la Gacetilla, esta pesada herencia que está dejando el kirchnerismo, porque hasta noviembre había sido el 931% acumulado de los 4 años del gobierno, nosotros también decimos Fernández-Massa, porque hay que entender que eran las dos, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa también. Son números alarmantes que deja, y atrás de la inflación que hay, además del número que puede ser taquillero decir 1000%, pero bueno, es la realidad, pero es un número que impacta y de alto impacto. Está la indigencia de la pobreza, porque sobre este indicador se elabora se compara con la canasta básica que existe en Argentina, y esa canasta básica es la que determina la pobreza y la indigencia. Según la UCA está en 44,7% en el tercer trimestre del 2023 de pobreza y 9,6% de indigencia. Esos números, si uno le saca los planes, le saca la asignación universal por hijo, esa serie de planes de tarjetas alimentarias, llega al 50%. O sea, el 50% de los argentinos está bajo la línea de pobreza. Hoy, este gobierno kirchnerista que acaba de terminar ha dejado trabajadores formales. O sea, hoy un trabajador que tiene un trabajo formal, incluso está sindicalizado, es pobre. Hay gente que tiene trabajo digno, formal, y está bajo la línea de pobreza. Eso es histórico, eso no ocurre en el mundo. En el mundo por eso también hablamos de tragedia. Es una tragedia que ha quedado en este país y que hay que resolverla rápidamente, y sí, rápidamente y de forma dolorosa en algunos casos, porque obviamente tiene que haber una política de shock, hay que dejar de estar, hemos estado mucho tiempo anestesiados por gobiernos anteriores, y es el momento de hacerlo de una vez y para siempre, y un cambio verdadero y sincerando las variables. No se puede gastar más, es como una economía de un hogar. Usted no puede gastar más de lo que recauda, de lo que gana. Bueno, acá históricamente, en los últimos años, especialmente en los 16 años de kirchnerismo, porque esta decadencia que tiene Argentina es única en el mundo, por eso también decimos que es la inflación más alta del mundo y es un caso emblemático en el mundo, porque es el único lugar que sin guerras civiles, sin catástrofes naturales, porque no ha habido ninguna cosa significativa en el último tiempo, sin peleas étnicas ni religiosas, nada de eso. Simplemente 16 años de kirchnerismo dejaron este colapso social y estos indicadores macroeconómicos muy difíciles de salir. Por eso uno a veces escucha cómo se habla libremente, que no, la gente es Juntos por el Cambio o este nuevo gobierno de la Libertad Avanza, que es una herencia. O sea, se está tratando de salir del desastre donde llegó el barco. Es una cirugía muy fina que se está haciendo sobre muchos indicadores
Por eso es necesario también, decimos que es necesario y urgente avanzar en medidas desde el Congreso Nacional. Nosotros somos desde la institucionalidad, porque cualquier otro tipo de herramienta legislativa o DNU puede llegar a tener inconvenientes en el tiempo, y entonces lo que uno avance y el esfuerzo que hace toda la sociedad para que esto salga adelante puede verse truncado por un tema por judicializarlo, hay que hacerlo legalmente y con los instrumentos que da justamente el Congreso Nacional. Sí, de hecho, incluso hasta el DNU de Milei, que ha llegado a tener inconvenientes, si se quiere, de alguna forma u otra, mucha repercusión, incluso antes de aplicarse, ¿no? Como es el caso de que se ha anunciado el paro general de la CGT para este mes, bueno, entre otras cuestiones, además de los movimientos sociales que están en desacuerdo con este tipo de cuestiones. Es difícil, pero hay que intentarlo, hay que hacer el esfuerzo y el consenso, y buscar el consenso y sentarse los legisladores, que es lo que están haciendo en este momento, y las horas que sean, los días que sean, tampoco ponerle un timer, porque también veo de otro lugar que le ponen como apurando. No hay que apurar nada, hay que hablar y consensuar y que salgan las mejores leyes para que el país salga adelante definitivamente con estas nuevas ideas de cambio y de progreso. Marcelo, ahora hace un ratito estabas mencionando que hoy un trabajador formal, sindicalizado, se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero también estabas mencionando que hay un 40% de trabajadores que no son trabajadores informales. Digo, ¿qué sucede con esos trabajadores que no tienen un sindicato que los respalda, que están incluso aún más vulnerables que los trabajadores que están mucho por debajo de la línea de pobreza? No me quedó claro eso. No, por eso uno tiene que ser muy consciente, los gobiernos tienen que ser muy conscientes de esto, de la alta informalidad que hay en Argentina. Entonces, cada medida que uno toma, no tiene que enviarlo solamente, no, que lo resuelvo con paritaria, lo resuelvo con mayor asistencia. Es algo integral. Hay gente que está en la parte formal y gente que está en la parte informal. Hay que gobernar para todos. Entonces, el que está en la informalidad y necesita por ahí que no tiene alguien que le defienda su salario en paritarias, ahí tiene que estar el Estado acompañando, ayudando y dinamizando, porque siempre uno dice si es más Estado o menos Estado, que sea lo suficiente, el Estado que esté en la parte suficiente y necesaria en la que tenga que estar. Después hay que dejar también que el mercado y la economía haga su tarea. Acá es un país con altísima posibilidad de progreso. El campo ha estado años con el pie sobre la cabeza. La minería, vaca muerta, bueno, una cantidad de áreas, del comercio y la industria, las pymes. Hay que dejarlos trabajar, hay que bajarle la carga impositiva, dejarlos trabajar, dejarlos dinamizar la economía. Eso va a generar mayores exportaciones, esas exportaciones van a traer dólares, y esos dólares van a ser los que las reservas internacionales que necesita el país para salir adelante y ser solvente respecto del mundo. Esto también facilita, digo, lo que es la incorporación de trabajadores en blanco, de poder formalizarlos en la empresa, digo, no tener tal vez tantas restricciones o tantos procesos o tanta burocracia de por medio. Coincido, si uno baja las barreras que tiene, las barreras tributarias que tiene este país, que están altísimas, seguramente el empresario va a tomar más cantidad de empleados. Si uno saca la industria del juicio, termina con esta litigiosidad permanente, el empresario va a tener más posibilidades de tomar y más ánimo de hacer ese tipo de cosas. Pero la Argentina hasta el 2023 era digamos, no iba a ningún lado, era imposible, estaba totalmente estancado. Bueno, ahora con estos aires de cambio, con este nuevo gobierno, hay que apuntar a mejorar todas estas variables, todos esos indicadores, y siempre desde la institucionalidad y la legalidad. Marcelo, además de remarcar eso en el comunicado, hacían y subrayaban principalmente que creen que es necesario y que es urgente revertir esta situación. La pregunta es cómo, con qué herramientas debería contar hoy el Gobierno Nacional para poder trabajar en pos de solucionar y de tratar de revertir el índice de inflación, o cuanto menos de tratar de alguna u otra forma reducir el impacto que puede tener este proceso de esta inflación en el bolsillo de los argentinos. Inicialmente la ley Ómnibus, el paquete de normativa de más de 650 artículos que se está debatiendo ahora en el Congreso. Después hay que ver cómo se instrumenta este famoso DNU, que está también sujeto a revisión de la legislatura. Si ese DNU tiene que ser con una ley espejo que lo solvente, que lo acompañe, tiene que tener la mayor fortaleza posible
todas las herramientas legislativas que tome el gobierno, porque recordemos que es en la República Argentina, por ser una república, son 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los 3 tienen que estar en armonía, los 3 tienen que tener las seguridades y los controles por oposición que necesariamente toda república tiene. Entonces el judicial tiene que hacer su tarea, el ejecutivo tiene que hacer su tarea y el legislativo tiene que hacer su tarea. Ninguno de ellos interferir en el resto, porque obviamente ahí es cuando se judicializan los temas y se complican las cosas. Y nuevamente, ¿quién paga? El ciudadano, la persona común, doña Rosa, el que va al supermercado, el que no alcanza a pagar las cuentas a fin de mes, porque la impericia a veces de la política y las trabas y la burocracia en el buen sentido de la palabra, porque hay veces que son procesos. Entonces uno no puede poner un timer, nuevamente lo digo, para que la ley tiene que estar aprobada antes de... Va a estar aprobada cuando tenga que estar aprobada y cuando se logren los consensos y cuando el objetivo es que se apruebe en el tiempo que requieran los legisladores de cada una de las fuerzas políticas. Y yo tenemos el pensamiento que se va a salir aprobado, pero con los tiempos que necesite la legislatura para procesar semejante paquete de leyes, obviamente. Bueno, Marcelo, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo para venir a expresar esta idea, por supuesto, la postura, y vamos a ver qué es lo que sucede, obviamente, en el transcurso de los próximos días con este debate que se está presentando actualmente, y bueno, luego con el resultado de esto veremos, obviamente, qué es lo que sucede con la economía, si finalmente va a comenzar el proceso para tratar de revertir esta situación o lo contrario. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.